Amén. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a ver, muy importante, la justificación y la santificación. ¿Ya? Pero entregaremos este tiempo en manos del Señor primero. Amado Padre Celestial, gracias por el tiempo de alabanzas, gracias porque estamos reunidos aquí en tu nombre para aprender más. Bendice a todos los que están aquí. Amén. Bien, hermanos, hay muchos temas de la Biblia que parecería. Los que se confunden son los hermanos, no es la Biblia. Son muchos hermanos que se confunden y a veces mezclan, ¿no? Piensan, por ejemplo, que justificación y santificación es lo mismo. Un ejemplo. Y así hay muchos temas, ¿no? Que aunque estén años en una iglesia, todavía no tienen las ideas bien claras, ¿no? Sobre muchos temas. Por eso es que hay que estudiar, hermanos, la Biblia, es para leerla cada día, estudiar, profundizar, escudriñar, como dice la misma palabra. Bueno, estos términos, ¿no? Y la santificación. Como hay unos 4, 5 puntos. Puede haber más, ¿no? Como les dije, ustedes mismos, estudiando, profundizando, pueden sacar más, incluso del Antiguo Testamento. Ahorita yo tengo solo versículos del Nuevo Testamento, pero hay también en el Antiguo que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, entonces miren, el punto 1 que dice, la justificación es por fe y por gracia. Vamos a ir leyendo. A ver, yo empezaré Efesios 2:8, conocido, ¿no? Muy conocido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, por gracia es un regalo. La gracia es un regalo de Dios, ¿no? Y por su gracia dice que somos salvos por medio de la fe que ponemos en Cristo Jesús cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Y esto no viene de ustedes, dice, no es de nosotros, porque es un don de Dios, viene de Dios, es un regalo de Dios. Entonces la justificación es por fe y por gracia de Dios. En cambio, la santificación ¿alguien me Corintios 4:2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Habla de fidelidad, ¿no? En muchos pasajes vemos esto, ¿no? Por ejemplo, dice, buen siervo fiel, ¿no? En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y otros pasajes que hablan de la fidelidad que debemos tener con Dios y con la iglesia y con el pastor, no es solo con Dios. Entonces, por eso dice, se requiere, ¿no? Que los administradores sean hallados fieles. De alguna manera todos somos administradores, ¿no? Tanto el pastor como los líderes, los que tenemos a cargo grupos, ministerios, aquellos que Dios nos ha dado dones, talentos, administramos todo eso. Entonces, miren el primer punto.
Y ya se va a ir aclarando más en el punto 2 y en el 3, van a ver. El punto 2 dice, vamos a Efesios. ¿Quién puede leer? Efesios 2:9. ¿Otro hermano o hermana? Amén. Para que nadie se gloríe. Ya, amén. La justificación. En cambio, la santificación, ojo, no estamos hablando de la salvación, no se van a confundir, hermanos, porque sabemos que por obras no somos salvos, hagamos lo que hagamos. No es como en muchas religiones, piensan que por obras, por hacer buenas obras se van a ir al cielo, ¿no ve? Dice por ayudar a los pobres, a los huérfanos, por dar limosnas a los indigentes y por servir a mucha gente, piensan que ya se han ganado el cielo, pero no es por nuestras obras la salvación. Ya hemos visto, dice, solo por fe, ¿no? Y por gracia de Dios y por la fe de nosotros puesta en el Señor Jesús. En cambio, estamos hablando aquí de santificación. La santificación sí es por obras. La justificación no es por obras, pero la santificación sí es por obras. Y eso está en el siguiente versículo, otro hermano o hermana, el 2:10, ¿qué dice? Dale. Escucha suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Una parte. El 3 es algo instantáneo, la justificación, en el momento. ¿Alguien puede leer Juan 3:5-7? ¿Qué dice Juan 3:5-7? Entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En realidad aquí casi todo el capítulo 3 está hablando de lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿No ve? Explicando a Nicodemo, cuando aceptas a Jesús, siguiente mes otra vez recibiendo a Jesús, es una sola vez que se hace eso. Es por eso que es algo instantáneo. La diferencia con la santificación, que es un proceso. ¿Alguien puede leer? Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son
discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Amén. En la versión Reina Valera dice que entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí habla de permanecer, ¿no? Perseverar. Es un proceso que dura toda la vida. Por eso Jesús en otra parte dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Qué importante perseverar en algo que haces, incluso en cosas seculares. Es bueno ver hermanos que siempre vienen aquí en los días de estudio bíblico, que son pocos, no son muchos, ¿no? Esos son los más perseverantes, a los que perseveran. Yo he visto a lo largo de mi vida cristiana tantos casos cuando, como un ejemplo, hemos hecho cursos, por ejemplo, ¿no? En las iglesias, buenos cursos bíblicos que han durado algunos meses, que hemos empezado varios y hemos terminado siempre unos cuantitos. Son esos los que perseveran realmente. Y no vale excusas de decir por qué lo han dejado a medio camino. Algunos ni siquiera las 3 primeras clases. Otros peor, que ni siquiera se han inscrito, ¿no? Porque cuando se anuncia de que va a haber algún curso, ahí tenemos que estar todos, especialmente los líderes, como este último curso que ya estamos terminando. Pastor, todos sabíamos, toda la iglesia, no solo lo ha hecho para líderes. Y ya dependía de cada uno. Estamos haciendo en la noche, todos tenemos tiempo a esa hora. Y hemos empezado un grupito más o menos, ni tan grande, pero estamos... ¿no? Qué importante, hermanos, perseverar. Y les digo, se han perdido los que no han hecho buen curso, qué buenos temas. Material, y el pastor de la iglesia hablaba muy bueno, ¿no? Aparte del carisma del mismo, también enseña bien y muy interesante. Entonces, en todo sentido, hay que perseverar, permanecer. Aquí quiero hacer un alto antes de pasar a los otros puntos, para darles ya una definición que saqué de un diccionario bíblico, donde está súper claro. Miren la diferencia. La justificación es la obra de Dios, pongan atención, o merecedor de la salvación al pecador, que se hace. Justificación es la obra de Dios, no del hombre, sino de Dios, que hace justo de la salvación a un pecador, pero siempre que se acerque a él, ¿no? Que se arrepienta por la fe depositada en Cristo. La justificación es un proceso donde una persona se aparta del pecado día a día a través de la comunión con el Señor. Entonces, puedes notar que la santificación tiene que ver con nosotros. No es Dios que nos va a santificar, Él sí nos justifica. Justificar es declarar justo, como ya hemos visto antes, ¿no? Que Dios te declara justo el rato que te entregas a Él, aunque hayas cometido un montón de pecados. Es cada uno que nos tenemos, ¿no? Día a día.
que nos debemos a comunión con nuestro Dios. Porque que no peca es mentiroso. Aún estando en los caminos de Dios, todavía pecamos. Muchas veces sin querer, otras veces queriendo, ¿no? Pero pecamos. Ahora, el asunto es que debemos inmediatamente arrepentirnos, pedir perdón a Dios y ya no tiene nadie por qué acusarnos, ni otras personas, ni menos Satanás, que nos diga, ya ver, tú has hecho esto, has hecho aquello. Y a eso, de que debemos santificarnos, apartarnos del pecado. En realidad la palabra santo solo quiere decir eso, ¿no? En el original griego. El santo es apartado del pecado y consagrado a Dios. No es como lo tienen en otra religión, san tal, san cual, a personas muertas. Muchos creíamos en eso, ¿no? En las imágenes de santitos de alguien que ha muerto. La Biblia dice que santos no son personas que murieron, sino vivos, a los vivos. En diferentes pasajes de la Biblia dice a los santos de tal lugar, a los santos de este otro lugar, ¿no? Diríamos aquí a los santos de... Pasemos al otro punto, el 4. La justificación, dice, implica el amor de Jesús por mí, que está expresado conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, tanto nos amó Dios, ¿no? Ha sido el amor de Dios, de Jesús, por mí. Tanto nos ha amado, ¿no? Que dio a su único Hijo, para aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, que cree en Él aceptándolo como Señor y Salvador, y luego servirle, seguirle hasta el fin. Mi amor por Jesús, ya, es ida y vuelta. ¿Quién lo lee? 1 Juan 4:19. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros, aquí ya es nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, como retribución también. Por ahí estaba listándose ¿quién? La Jael. Punto 5. Considera, o sea, la justificación considera lo que Dios ha hecho. No lo que ha hecho el hombre, no, lo que Dios ha hecho. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 al 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Entonces, primero les he enseñado, dice, lo que yo recibí, está diciendo Pablo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, lo que Dios ha hecho por nosotros.
ha venido a este mundo, ha muerto, siendo perfecto Jesús, siendo sin mancha, sin pecado, el único. Eso sí que nuestras mamás, por muy buenas que hayan sido, han pecado. Hay muchos que no quieren reconocer, dice, por tratarse de tu mamá, mi mamita santa, única, y dicen, no, nunca ha fallado mi mamá, todo hacía bien. Pero te digo que tu mamá y mi mamá han pecado. Tu padre, aunque esté vivo o muerto, ha pecado alguna vez. Aunque haya sido muy buena persona, algo malo ha hecho. Y lo que no les gusta mucho escuchar es que la Virgen María ha pecado. Era una muchacha buena, santa, la verdad, por algo Dios le ha escogido, para que sea mamá de Jesús. Pero algo ha hecho mal. La Biblia no te va a decir todo, pero algo, pues, tal vez un mal pensamiento, una mentirita, como se dice, pequeña, o en algo le ha desobedecido a su esposo, no se ha sujetado, ha sido rebelde tal vez, y muchas hermanas, aún siendo pastoras, a veces se ponen rebeldes con el esposo, ya pecó. Entonces, María y Moisés y Abraham, nadie se libra. El único, hermanos, por eso nuestro modelo, Jesucristo, como hombre, porque Él ha venido como hombre y también seguía siendo Dios, pero como hombre, en su naturaleza humana, no falló nunca, nunca. Entonces, eso es asombroso, ¿no? Por eso tenemos como modelo, ejemplo a nuestro Señor Jesús. Él ha hecho todo eso por nosotros, ¿no? Ha muerto siendo justo, perfecto, y ha resucitado y nos ha dado una vida con propósito. Amén. Eso es la justificación. En cuanto a la santificación, un poco más largo, un hermano mayor quisiera que me lo lea, porque es larguito. Dice, considera lo que yo estoy haciendo por Él, o sea, por Dios, ¿no? O sea, todo el lado de la justificación, si se dan cuenta, es la obra de Dios por nosotros. Pero el lado de la santificación es ya nos toca hacer. Y aquí dice lo que yo estoy haciendo por Él, por Dios. A ver, 33. Okay. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después $10,000 al que viene contra él con $20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Bueno, aquí tiene que ver el asunto, lo que cuesta seguir a Jesús. En algunas versiones aparece como subtítulo, ¿no? Algo así. El costo de seguir a Jesús no es fácil, tiene un costo. Aunque el costo de no seguirlo es mayor todavía. Y encontramos una palabra de aborrecer. Es muy, muy fuerte, ¿no? Siempre me ha chocado a mí. Felizmente, y hay otras versiones, ¿no? Porque antes de este joven solo teníamos Reina Valera. Yo decía, ¿cómo la Biblia pone el que no aborrece a su papá y a su mamá no es digno de mí?
¿qué ha pasado? ¿O el que ha escrito esto, Lucas, se ha equivocado? ¿O será los que han traducido? O sea, el Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Pero, ¿saben? Es según también el contexto, ¿no? Por ejemplo, los argentinos, alguna palabra que usamos nosotros, allá significa otra cosa, o en Colombia, o en Perú. No es el mismo significado, aunque es palabra castellana, ¿no? Entonces, en esa época, ellos ponían esto, ¿no? De aborrecer, aunque no quiere decir que tienes que aborrecer a tu papá, a tu mamá, es como decir odiar. Como si Dios es amor, ¿cómo Él te va a decir? Si tú no odias, si no aborreces a tus padres, no eres digno de mí. Entonces, ¿saben? Esa partecita está donde en el 26, ¿no? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre y mujer, la esposa más, e hijos y hermanos, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese versículo 26 nomás, quisiera que alguien me lo lea en Nueva Traducción Viviente. Así ya vamos a entender mejor. Ya. El 26, ¿verdad? Uh-huh. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. NBI, a ver, Nueva Versión Internacional. ¿Qué NBB. dice? El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Ya está, ¿ve? Entonces, está aclarando. Ahí no, ya no está hablando esa palabra dura de aborrecer, ¿no? Sino dice, el que quiera seguirme tiene que amarme a mí, a Dios, ante todo, más que a tus hijos, más que a tus padres, más que al deporte, a la política, más que tus estudios, más que tu trabajo. Y cuesta, no es tan fácil en la práctica, ¿no? Porque todos al final tenemos ciertos intereses. Y por eso muchos no se comprometen completamente con Dios. Porque dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, que mi familia, que mi trabajo, que mi negocio, que mi empresa, ¿no? Entonces, para servir a Dios, Él nos exige sacrificar todo. Ahora, claro, Dios no es malo, no quiere que bueno, por sacrificar todo, voto de pobreza, no estás refiriendo a eso. Tenemos que discernir. Anoche, por ejemplo, hablábamos con el pastor y algunos líderes, ¿no? De lo que sacrifica un pastor, ¿no? ¿Cuánto ha sacrificado un pastor dedicado a tiempo completo? No, más que nadie, son los pastores los que sacrifican más. Dejan muchas cosas, a veces hasta descuidan a la familia misma, dejan un buen trabajo, dejan diversiones que otros podemos, digamos, divertirnos sanamente, digo, ¿no? Quizá hacer viajes, quizá ir al estadio, pero un pastor no puede, porque está metido más en las cosas de Dios, ¿no? El que está dedicado tiempo completo, digo, porque hay otros pastores que son medio tiempo, ¿no? Mitad con asuntos de la iglesia, mitad con su trabajo secular, que a veces no queda otra también, porque no hay suficientes ingresos en la iglesia. Y otros hermanos que no somos pastores, quizá no hemos sacrificado mucho, por decir un maestro, un evangelista, un apóstol mismo, un profeta, no sacrifica mucho, ni un salmista, ¿no? Uno de la alabanza o de Ujieres, algo habrá sacrificado,
por servir a Dios, por involucrarse más en la iglesia, en los asuntos del Señor. Pero ninguno como un pastor, ¿no? Cuando se dedica tiempo completo a la obra, 100%. Y estamos hablando del pastor que tiene ovejas, porque hay muchos pastores que son pastores o les dicen pastor, pero no tienen ovejas a su cargo. Incluso predican, a veces domingo, otros días, pero como la iglesia quizás es numerosa, entonces necesita más colaboradores estrechos, y son varios pastores, que en realidad son copastores, ¿no? Porque hay un pastor principal, el que tiene a su cargo las ovejas, los miembros de la iglesia. De esos estoy hablando. Los otros quizá más pueden ser copastores, ¿no? O copastoras, pero pastor mismo es ese que tiempo completo en la obra de Dios, en sus asuntos, ¿no? Y se dedica a atender a los hermanos, a visitarlos, una cosa, otra cosa. Muchos hermanos les buscan aquí. Este domingo nomás hemos ido a almorzar después de la reunión. Todos se van apuraditos, ¿no? Nosotros casi siempre somos los últimos en salir, pero aún así el pastor seguía aquí. No sé a qué hora habrá almorzado. ¿Por qué? Porque había hermanos que justo quieren hablar con él, ¿no? Y no hablan con otros. A pesar que muchas veces hemos insistido, si es una mujer, hable con la pastora o copastora, o hable con una hermana líder. Pero aún siendo mujeres, al pastor siempre lo buscan para contarle sus problemas, o que ore por ella, o qué sé yo. Y a veces hacen fila, hermanos. La mayoría no se da cuenta, porque apurados, termina y se van. Los pocos que nos quedamos, ya esos poquitos nos damos cuenta de que a veces están 3, 4 esperando su turno. Y hablo con uno y luego viene otro, luego la otra, ¿no? Entonces, y así es un pastor. En otras iglesias lo mismo. Es el último que tiene que ir, y quizá almorzar 2, 3 de la tarde, o no almorzar. Por eso yo les digo, el pastor, el que más ha sacrificado, un pastor de una iglesia, ¿no? Y a eso se está refiriendo aquí Jesús. Dice, para servirlo y ser su discípulo. Incluso a veces tenemos que dejar aún a seres queridos, ¿no? Aquí habla de dar la prioridad a Dios y a sus asuntos. De eso está hablando, ¿no? Del costo de seguir y servir a nuestro Señor. Es un costo alto, hermanos. No es un costo bajo. Cuesta. Pero como les dije, el costo de no servirle es mayor después. Y Dios recompensa pues a los fieles. Dios recompensa también, ¿no? Aquí mismo y en el cielo, mucho más. Entonces, hermanos, que quede claras estas ideas. Siempre aprendemos todos. Vieran, yo esto recién he aprendido. Al escribir se aprende más. Ustedes saben, no es lo mismo que escuchar nomás. De paso, si escuchas y si lees como está aquí, o si ves allá una diapositiva, se te graba más. Y si de paso escribes y enseñas, aprendes mucho más todavía, ¿no? Entonces, qué bueno. Yo he aprendido mucho al escribir y ahora también al enseñarles. Y es bueno escudriñar, hermanos, escudriñar, para no meter la pata, como se dice. Ahora todo se sabe al instante. El mundo quedó tan pequeño con el internet. Y les digo, parecería el internet, el Google, omnisciente, parecería, ¿no? Pero no es. Algunos dicen, es increíble, todo sabe este internet, el Google. Claro, más que la concordancia bíblica, más que cualquier otro libro de historia, ya no se necesita en realidad
tener semejantes libros como antes, de historia, geografía, literatura, todo está en el internet. Pero saben, no es omnisciente. El único omnisciente es Dios. Ni la inteligencia artificial va a llegar a eso, de ser omnisciente. Podemos darnos cuenta, a modo de jugar, yo le demostraba a mi esposa el otro día, le dije, oye, la verdad que casi todo hay, parece. Le digo, vamos a hacer una prueba. Entonces, le pregunto al Google, yo me llamo Pedro Lucio, son mis dos nombres, Pedro Lucio. ¿Me puedes decir cuál es mi apellido? ¿Saben? Eso Dios sabe, porque dice que hasta la cantidad de cabellos que tenemos cada uno de los habitantes de este planeta. Eso, miren, los científicos se vuelven locos con eso. Dice la Biblia que Dios conoce cuántos cabellos tenemos cada uno, qué cosa, ¿no? Él es todopoderoso, omnisciente, no hay otro como Él. Entonces, ¿qué creen? Que me iba a responder del Carpio, mi apellido, del Carpio Díaz. ¿Saben qué me respondió? Tu apellido es Lucio. Un chiste, ¿no? Todavía le estoy dando la pauta. Yo soy Pedro Lucio. A ver, dime mi apellido, si fuera omnisciente, ¿no? El Google, el Internet. Pero me responde eso, no, tu apellido es Lucio, ¿no? Nada que ver. O sea, falló. Claro, lo programan seres humanos, ¿no? Y de otras maneras tú también puedes, a modo de jugar, darte cuenta que no es que sabe todo. Y como les decía, claro, las noticias, los hechos, ya sea hechos políticos, deportivos, culturales, y en este caso lo que nos interesa sobre la Iglesia, rápido, ¿no? En Facebook, en YouTube, aunque no quieras, a veces, claro, uno busca, quiere investigar más, pero a veces te aparece aunque no quieras. Y saben, tal vez ustedes ya han visto eso. Apareció una hermana, pastora de una iglesia, ella nomás pastora, de otros países. Su esposo no, creo que se ha separado de paso. Eso. Y ella nomás es pastora. Y parecía que estaba bien, como se dice, sana doctrina, en algunas prédicas, enseñanzas, por ahí. No sé de dónde sacó, que empezó a hablar de la cuadridimensión. Cuadridimensión, como gran revelación. No, mucho ojo, no, ya está todo en la Biblia, hermanos. No necesitamos, como algunos por ahí dicen, Dios mío. Mucho ojo con esa clase de hermanos, ¿no? De supuestos profetas y demás. Y esta hermanita que es pastora de una iglesia, les digo, en Centroamérica, por ahí un país. A ver, me chocó, ¿qué es cuadridimensión? Entonces, poquito más, ya basta con un poco, uno ya puede discernir. Y ella decía, la cuadridimensión que Dios me ha revelado, esto nuevo, consiste en que el Dios ha creado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué es eso, hermanos? Es una herejía. O sea, según ella, hay un Dios altísimo, eterno, pero ese Dios creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya nomás vinieron ataques de la gente de afuera que no conoce bien la palabra, de los mismos hermanos cristianos. Y con razón a mí me daba ganas también de escribir, ¿qué es eso? Y ahí se nota comentarios, pero bien, de hermanos que dicen, ¿qué le pasó?
estaba bien usted. A veces, por una cosita de eso, una herejía, tu ministerio se puede venir abajo. Después que estás bien recto en los caminos de Dios. Y no sé de dónde sacaría, ¿no? Eso. Después de unos días, dice que lo eliminó, ese video, lo eliminó. Tal vez se dio cuenta, pero ya quedó mal. ¿Cómo va a decir? Nadie lo ha creado al Padre. El Padre es nuestro Dios y es eterno. Y el Hijo Jesús es eterno. No es como dicen también otros por ahí, que el Padre lo creó al Hijo, es creación, ¿no? Y ya aparece con menor rango. Otros dicen, oh, ha sido un buen profeta. Los mismos judíos, ¿no? Los ortodoxos, los que no son los mesiánicos, que es un pequeño porcentaje. La mayoría hasta ahora no quieren convertirse. Siguen con su ley del Antiguo Testamento y dicen, Jesús, un buen profeta, un buen profeta. Biblia, y evitar esa clase de iluminaciones, que te vengan revelaciones. Si no cuadra con la Biblia hay que desecharlo, ¿no? Y hay otra hermanita cantante por ahí que se le ocurrió decir, no todos los milagros son buenos, igual de otro país. De aquí, ojalá que no haya esos casos en Bolivia. Lo triste es que después hay muchos seguidores y fíjense, se dejan engañar, confundir. Otra hermana cantante, linda voz, lindas canciones, y se le ocurrió decir, no todos los milagros son buenos. Eso es algo incoherente, ¿no? Contradictorio. Sabemos que el milagro es un hecho sobrenatural y un milagro es para algo bueno. No puede venir alguien a decirte, no, hay milagros que son malos, no son buenos. Ya no sería milagro, ¿qué puede ser? Y tristemente es la misma que por ahí dijo, yo percibo cuando estoy en algún lugar y percibo el olor de ángeles y percibo el olor de demonios. ¿De dónde sacó eso? ¿No? Y por ahí también cuando había un hermano que tenía cáncer, un cantante, profetizó, entre comillas, yo profetizo que Dios te va a sanar. Y listo. Seguro que Dios te va a sanar. Se ha muerto el hermano, no le ha sanado. ¿Cómo va a querer ponerse más arriba que Dios? Y de paso, al orar por ese hermano, finalizó diciendo, Señor, una linda oración, pero al final, y no vamos a aceptar como respuesta un no de tu parte. Mucho atrevimiento de decirle a Dios, no vamos a aceptar que nos digas no. Y Dios le dijo no más, pues, porque murió igual el hermano. ¿Ve? Entonces queda mal ella y hace quedar mal a los mismos cristianos. Entonces, Dios es soberano. Él te dice no y punto, aunque no nos guste. Y le estemos pidiendo y le estemos rogando, quizá clamando y ayunando. Si su voluntad soberana es decir no, ¿qué podemos hacer? Si Él es nuestro creador, es el Dios soberano. Te dice no, por más que tú insistas. Otras veces te va a decir sí. Y le estoy pidiendo algo y es algo bueno, me va a decir sí, gloria a Dios, bien también. Y por ahí aparece un mexicano hecho el pastor y que dijo recientemente que el Espíritu Santo es la esposa del Padre Dios. ¿Qué otra herejía? Y saben, lo triste que muestran por ahí su iglesia, y hay varios ahí. Él enseña esa clase de herejías y qué otras cosas más sonceras dirá. Y hay varios en la iglesia que están ahí, que
hay un tiempo de canciones, alabanzas, y luego él empieza a predicar, pero a enseñar esas cosas. Y tenemos tantos ejemplos, ¿no? Los mismos judaizantes, que muchos estaban bien, en el buen camino, como se dice, como está escrito, sana doctrina, y alguien por ahí les metió a la cabeza, un amigo o algún otro líder, o fue el diablo mismo, por último, que les metió a la cabeza de esto de que hay que guardar el sábado. Y la Biblia está clara, dice, y eso quedó atrás, que ahora somos libres, amén. Ahora estamos en tiempo de la gracia, nada que ver la ley. Y muchos judaizantes han caído así, han sido engañados y han engañado a muchos, porque ha habido hermanos en varias congregaciones que les han seguido. Y qué triste. Y después ya están perdidos por ahí. Algunos incluso han vuelto al mundo, ¿no? Entonces, el que estudia bien la Biblia, el que está con la sana doctrina y pide en humildad a Dios que Él te muestre todo lo que está ya aquí revelado, ¿no? Y que no te apartes, dice, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, Dios mismo te va a guardar de todo eso y vamos a permanecer firmes hasta el final. Amén. Amén, hermanos. Oraremos. Por favor, de pie todos. Oremos. Amado Padre, permites que tengamos estos espacios en la iglesia para aprender más de Ana. Gracias, Señor, porque juntos podemos aprender más de tu palabra y enriquecer nuestros conocimientos. Ayúdanos a no apartarnos ni a izquierda por ningún motivo y seguir firmes hasta el final, perseverando, como dice tu misma palabra, que aquel que persevera hasta el fin será salvo. Gracias, Dios, por tu obra de justificación que has hecho en nuestras vidas. Por ti hemos sido declarados justos, lo creemos. Somos justos, Señor, delante de ti. Tú nos tomas así. Y la parte que nos corresponde es buscar la santificación cada día, abandonar el pecado y acercarnos más a ti, buscar más de tus asuntos, aún sacrificando muchas cosas,